En este vídeo os voy a mostrar una estrategia muy simple y que os puede generar muchos beneficios este mismo año. El denominado método Unsharp. Es literalmente predecir el futuro de un gráfico y es tan simple como efectivo. Profundizaremos en el concepto de las entradas. Este constituye el enigma mejor guardado y el recurso predilecto empleado por los inversores institucionales más relevantes del planeta. Ellos poseen una maestría absoluta en esta área. Si vuestro objetivo es que vuestras operaciones financieras comiencen a generar rendimientos superiores, resulta imperativo que dominéis vuestros puntos de ejecución. De lo contrario, cualquier esfuerzo que realicéis no logrará cristalizar de la manera adecuada. Debéis comprender que por cada ingreso deficiente que ejecutáis estaréis asumiendo dos complicaciones inmediatas totalmente innecesarias para vuestra operativa. Inicialmente incrementáis de forma directa el riesgo asumido en dicha operación. Y en segundo lugar, limitáis severamente el potencial de beneficio disponible en caso de que ese trade resulte ser el movimiento correcto. Ahora, para que todos nos situemos en la misma sintonía, el trading no funciona bajo esa lógica simplista y, francamente, no resultará una experiencia gratificante. Así pues, si os sentís agotados de que vuestros niveles de stop loss se activen prematuramente, de obtener ganancias minúsculas seguidas de pérdidas devastadoras, o simplemente de la parálisis por análisis que impide una ejecución perfecta, este contenido es para vosotros. Opero profesionalmente desde hace más de una década. Hoy deseo compartir una de mis tácticas favoritas de todos los tiempos, denominada el método Unsharp. Representa, sin duda, la vía más accesible y simple para que cualquier trader garantice el mejor posicionamiento posible en la totalidad de sus operaciones. Entonces, pues, ¿en qué consiste exactamente el procedimiento Unsharp? Esta metodología es un sistema diseñado, como ya he dicho al principio, para pronosticar con precisión la arquitectura de un gráfico futuro mucho antes de que dicha estructura se haya manifestado plenamente. Al aplicar esto, podéis aseguraros constantemente de obtener el punto de entrada óptimo. Pero más allá de eso, lográis posicionaros siempre en los escenarios con la mejor relación entre riesgo y beneficio posible. En breves instantes comprobaréis cuán valioso resulta este enfoque, además de señalar algunos de los errores críticos que probablemente estáis cometiendo en la actualidad. Se trata de fallos graves que yo mismo cometí durante años sin tan siquiera ser consciente de ello. En vuestra pantalla observaréis el típico esquema de patrones gráficos, esa guía de referencia rápida que podéis localizar en cualquier rincón de la red. No obstante, mi intención en este apartado es subrayar dos inconvenientes mayúsculos que presentan estos patrones cuando se emplean en su formato convencional y cómo el método Unsharp resuelve ambas problemáticas. Para empezar, os pido que seleccionéis cualquier gráfico o patrón que visualicéis y os enfoquéis exclusivamente en los puntos de entrada recomendados. Voy a ampliar uno de ellos para que podamos analizarlo con mayor claridad. Utilizaremos el triángulo ascendente que aparece aquí. Observémoslo detenidamente. Bien, analicemos primero la entrada sugerida. Notaréis que esto sucede en todos estos patrones técnicos. Aquí reside el conflicto. Si sois traders intradiarios que utilizan marcos temporales breves como gráficos de 1 o 5 minutos o incluso de 1 hora, veréis que el precio del activo donde se sitúa esta entrada recomendada dista mucho del nivel donde cotizaba hace solo unos momentos. Existe una disparidad de precio considerable entre el punto actual y donde se encontraba el activo minutos antes de alcanzar la entrada sugerida. Si revisáis todos los patrones, el error se repite. En esencia, lo que estas guías os recomiendan es perseguir cada entrada basándonos en el impulso. Sin embargo, existe otro inconveniente adicional que es todavía más perjudicial.
Cada entidad bancaria, institución financiera, firma de negociación de alta frecuencia y algoritmo del mercado está programado específicamente para operar en contra de este tipo de movimientos. Están diseñados así porque conocen perfectamente que todos los operadores novatos o con escasa experiencia que acceden al mercado van a intentar operar estos patrones. Es literalmente como si los estuvieran conduciendo directamente hacia la boca del lobo. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales tantas operaciones no prosperan. Aquí es donde la estrategia Unsharp soluciona el problema. ¿Qué ocurriría si os dijera que, con un 80% de fiabilidad, puedo mostraros un modelo de entrada que os sitúe aquí abajo para vuestra entrada y aprovechar así toda la subida? Posteriormente, vuestra acción consistirá en vender aprovechando toda la liquidez cuando el resto de los participantes decida perseguir el precio. En eso consiste el método Unsharp. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cómo podemos conocer que un patrón se desarrollará mucho antes de que suceda realmente? No es que dispongamos de una máquina del tiempo. La excelente noticia para nosotros es que no necesitamos de tal tecnología. Solo necesitamos que se manifiesten 3 velas para obtener todas las respuestas a nuestros interrogantes. Comenzaremos con la vela número 1, a la cual denominaremos para este registro la vela guía. Una vela guía es un movimiento muy veloz y agresivo que se desplaza con una fuerza en una única dirección. Para muchos de vosotros que ya tenéis experiencia operando, seguro que habéis presenciado este tipo de velas. Son sumamente rápidas, potentes y suelen resultar intimidantes. Descubriréis en unos momentos que en realidad están diseñadas precisamente para eso, para amedrentar al operador neófito. Me gusta llamarla vela guía porque captura nuestra atención sobre el activo y nos indica que dicho instrumento está en juego actualmente. Supone una alteración radical en la medida del precio y debemos estar preparados. Un detalle más antes del segundo paso. Esta vela guía ha sido frecuentemente bautizada como vela de manipulación, captación de liquidez, caza de stop loss o barrido de liquidez, entre otros términos, pero hoy mantendremos la nomenclatura de vela guía. La vela número 2 puede manifestarse como una serie de velas o simplemente como una vela individual. Lo que buscamos en este punto es una zona de consolidación. Más allá de eso, nuestra intención es verificar la autenticidad del comprador que interviene tras los descensos agresivos o validar la legitimidad del vendedor que aparece en esas velas verdes de gran tamaño. Necesitamos esta información para confirmar que quien está entrando en el mercado lo hace con intención real y está poniendo a trabajar grandes sumas de capital. Finalmente, la tercera pieza de este rompecabezas consiste simplemente en una vela que logre revertir el movimiento a través de esa área de consolidación o confirmación previa. Ese punto exacto se convierte en nuestra entrada. Nuestro nivel de protección o stop se sitúa por debajo del mínimo de dicha vela. A partir de ahí, nuestro objetivo es que el movimiento completo retorne hasta el nivel de aquellas primeras velas iniciales. Quizás algunos de estos conceptos suenen confusos al explicarlos así, pero permitidme mostraros exactamente cómo se visualiza esto en un gráfico. Y aprovecho este momento para responder a una pregunta recurrente. ¿Funciona esto en el mercado de divisas? ¿Es efectivo en el oro o el petróleo? ¿Se puede aplicar en los múltiples activos que se negocian globalmente? La respuesta es siempre afirmativa. El marco temporal es indiferente, al igual que el activo en cuestión. Deseo que todos los que me escucháis grabéis estas palabras. Lo fascinante de ser un técnico de mercado es que el análisis técnico es universal. Un gráfico no es más que una representación visual de datos. Podéis colocar el nombre que deseéis en la esquina superior. Las mismas reglas se aplicarán cuando identifiquéis los patrones. Analizaremos esto en un segundo. Lo primero que quiero destacar es el área destacada en azul en mi pantalla, que representa el periodo de premercado, antes de la sesión estadounidense.
La zona en negro señala la apertura oficial del mercado en Nueva York. Fijaos en que lo primero que ocurre es una formación agresiva de velas. 3 velas violentas que descienden de forma directa. Debemos comprender lo siguiente: cuando un trader inexperto o novato observa este escenario, el primer impulso que se activa en su cerebro es que el mercado está entrando en una corrección. Esta mentalidad es peligrosa porque es el estado mental en el que nos quieren tener. Hasta que alguien os enseñe lo que os estoy a punto de mostraros. Siempre experimentaréis esas sensaciones. Aquí tenemos una serie de velas guía. A veces se representan mediante una sola vela violenta, pero también pueden ser una multitud de ellas, como en este caso. Esto nos alerta de que se está produciendo una barrida de liquidez. De ahí surge una acción del precio descendente tan agresiva. Sin embargo, solo porque algo se desplace hacia abajo, nadie en este planeta puede saber con certeza cuándo se detendrá ese movimiento. Podría frenarse rápido o continuar durante horas. Lo que necesitamos es observar si intervienen compradores y demuestran su legitimidad. Observad en esta segunda vela la mecha situada en la parte inferior. Fijaos bien en ella. Fue el primer momento desde la apertura en que apareció un comprador. No obstante, el hecho de que un comprador real haya intervenido no garantiza que hayamos tocado fondo. Lo que debemos hacer al pasar de las velas guía a las de confirmación es monitorizar la acción del precio en cada vela individual. Debemos evaluar cuántas veces se pone a prueba a ese comprador y cuán serio es su compromiso de defender el nivel. A esto me refiero. Si avanzamos a la siguiente vela, veréis que, aunque el precio superó levemente el mínimo anterior, debemos permitir que las velas cierren y se desarrollen completamente. Aunque el precio sobresalió del mínimo del día, ¿qué perciben vuestros ojos? Por segunda vez, el comprador es puesto a prueba y, de nuevo, vuelve a aparecer. Ahora disponéis de la evidencia de un comprador importante que ha sido examinado 2 veces en un periodo corto. Son velas de 5 minutos, es decir, en 10 minutos nos ha demostrado que esta entidad está apoyando seriamente este activo. Si pasamos a la tercera vela, veréis que tras un leve repunte, el precio intenta presionar nuevamente a este comprador. Y si avanzamos una vela más, os mostraré el desenlace. Fijaos que en la tercera ocasión que el precio se encontró con ese comprador, este volvió a ejecutar compras, provocando un rebote violento. Quizás parezca un detalle menor, pero es extremadamente valioso. Observad esta vela con la mecha en la parte superior. Esto indica que en un momento fue una vela verde muy llamativa que parecía indicar una reversión, pero inmediatamente fue rechazada. Lo que sucede es que esta vela vuelve a bajar. Muchos traders novatos miran esto pensando en la estructura del gráfico, ¿cierto? A todos nos enseñan la estructura del mercado y aquí es bajista. El sesgo es vendedor porque habéis sido absorbidos por las velas guías iniciales. Yo también he caído en esto antes. Ahora parece que el rally ha fallado y pensáis que es la señal para vender todo, excepto que existe un gran problema. Estáis entrando en la zona de liquidez justo encima de un comprador masivo. Hasta que ese comprador no sea totalmente desplazado, debéis respetar su presencia. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Esta estrategia funciona porque esto es una trampa diseñada para atrapar a los traders inexpertos y hacerles creer que el mercado se desploma. Piensan que la venta debe continuar y que el precio no subirá y de repente lo hace. Esta primera vela verde se convierte en nuestra vela de ejecución. En este escenario tenemos lo necesario para una buena operación porque detectamos la presencia del comprador, no una, sino 4 veces en un lapso de 20 minutos. El comprador ha consolidado su seriedad. Debido a que esta vela es tan fuerte y verde, significa que muchos vendedores fueron atrapados en la guarida de león y sus stops saltaron. De ahí la violencia de la reversión. Voy a avanzar la grabación para que veáis el resultado final.
Desplazaré el gráfico para que sea visible. Veamos cómo se desarrolla la relación inversa. Todo comenzó con esta concentración de aquí. Este rally se originó gracias al barrido de las velas guía y la manipulación previa. Ahora quiero mostraros algo más que os resultará interesante. Si analizamos la formación desde esta vela a esta otra, ¿qué estructura veis? ¿No es exactamente lo que os mostré en la guía de patrones gráficos? Parece una bandera, ¿verdad? Esto vuelve a lo que os decía. La mayoría de las estrategias de esas guías os hacen entrar muy arriba, cuando hace solo unos instantes el precio estaba mucho más abajo. Eso es una persecución. Ahora entremos en el último paso para ajustar el método Unsharp. Responderé a una duda que muchos tendréis. Cuando veo esos movimientos bajistas tan agresivos, ¿cómo desarrollo la fortaleza necesaria para intervenir y comprar? ¿Cómo sé que no estoy intentando atrapar un cuchillo que cae? Sé que desde el primer día os han enseñado que atrapar un cuchillo al caer es de lo peor que podéis hacer y que la tendencia es vuestra amiga. ¿Cómo estar seguros? ¿Y si os dijera que mientras esas velas bajaban con violencia, podríais saber con alta probabilidad que este gran comprador intervendría? Os lo mostraré ahora mismo en el gráfico. Volvamos a él. Centrémonos en la acción de confirmación de antes, esas mechas inferiores donde observamos al comprador. Lo que haremos será trazar una línea básica. La situaremos en algún punto inferior. No tiene que ser perfecta. Y la arrastraremos hacia la izquierda del gráfico. Fijaos en que ese comprador ya fue puesto a prueba anteriormente, lo que generó un rally. El activo cae agresivamente ahora, pero el comprador reaparece y provoca otro repunte. Mientras la mayoría piensa que esto es el inicio de un colapso del mercado, los traders experimentados saben que si el precio baja, volverá directamente a este comprador previo para desafiarlo nuevamente. Entended esto. Tenemos 6 toques en un par de horas donde el activo respetó a ese comprador. Os haré una pregunta de sentido común que elevará vuestro trading. Si alguien defiende un nivel 6 veces, ¿cómo vais a ir en contra de eso? Es vuestro ángel de la guarda. El precio no bajará porque alguien lo está defendiendo activamente. Hablemos ahora de cómo apretar el gatillo. Busco el cierre de una vela verde como esta. Es todo lo que necesitáis, no lo compliquéis. Requerimos el cierre verde porque la vela anterior empezó verde, pero no pudo cerrar así. Al ver esto, activaremos nuestra compra. Hagamos una operación de ejemplo. Compraremos en esa vela. Esa será la entrada. En cuanto cierra, pulsáis el botón. Para simplificar, situaremos el stop loss bajo el mínimo del día. Eso limita vuestro riesgo. Pensad en esto, nuestro stop no es un número aleatorio, está justo por debajo del gran comprador. Sobre el objetivo, aunque este no sea un vídeo específico de salidas, pensad. Si el precio barrió la liquidez inferior, lo más probable es que ataque la liquidez superior. Así que el objetivo se sitúa en la zona alta, creando vuestra operación. Al reproducir esto, veréis que ahí es exactamente a donde se dirige el precio. Ahora observad, tenéis una vela roja de rechazo. Aquí abajo hubo presencia de comprador y aquí arriba presencia de vendedor. ¿Podríamos entrar en corto aquí? ¿Podríamos operar la inversa? Si entramos ahí con el stop por encima, ¿no volvería el precio a esta zona inferior para barrer los mínimos? Tiene sentido. Si seguimos reproduciendo, veréis que es exactamente lo que ocurre. Regresa al comprador por séptima vez y empieza a rebotar. Al combinar estas velas agresivas con los niveles clave, la configuración adquiere un significado totalmente nuevo. Os mostraré algunas operaciones realizadas usando esta fórmula Unsharp. El primer ejemplo es en la acción AVGO. Usaré el gráfico de 5 minutos. Estas son operaciones reales, aunque esto sea una reproducción.
Observad cómo AVGO se vuelve extremadamente agresivo en la apertura. A estas alturas deberíais daros cuenta de que ante estas velas agresivas, en lugar de perseguir el impulso, debemos buscar la reversión. En la segunda vela, ved la mecha. Hay un rechazo inmediato. Marcamos ese nivel y lo comparamos con el pasado hacia la izquierda. Esa fue una resistencia el día anterior. Necesitamos que la vela cierre porque el máximo previo está un poco más arriba y el precio podría seguir subiendo hasta los 327. El cierre de la vela nos asegura que el vendedor va en serio. En la siguiente vela hay otro intento de romper al alza, pero el vendedor sigue presente. Son 2 velas de 5 minutos confirmando al vendedor. Para apretar el gatillo debemos romper el mínimo de estas velas. Si pongo una línea ahí, esa sería la entrada y el stop iría arriba. La siguiente vela no hace nada, es una tercera confirmación. Este vendedor es extremadamente serio, solo hay que esperar. En la próxima vela se produce la ruptura por poco. Colocamos la orden. El stop loss por encima del máximo del día. ¿Qué buscamos? Si barrió la liquidez superior, buscará la inferior. Movemos el gráfico y ahí lo tenéis. Elimina la liquidez por completo. El último ejemplo es en el mini otra vez. Lo elegí porque no siempre ocurre en las primeras velas de la apertura. Este se ha ido arrastrando hacia abajo. No en una sola vela, sino en varias, pero el significado es idéntico. Está bajando más despacio. Tenéis una mecha en 6.765. La siguiente vela roja lo retestea y la tercera lo sostiene. Miramos a la izquierda y ahí está el motivo. Es una operación de compra. Solo necesitamos que una vela supere ese máximo. En la siguiente vela ocurre. La entrada sería justo ahí. La entrada es clara al superar el nivel verde. El objetivo os llevaría de vuelta al punto alto del día, al origen de la liquidez vendedora de la apertura. ¿Y qué sucede? Sube de nuevo. Ese es el poder del método Unsharp. Siempre obtenéis el mejor escenario de riesgo frente a recompensa y las mejores entradas posibles. Soy consciente que las estrategias que te llevan a ser altamente rentables no son fáciles, pero en Whale Analytics hemos desarrollado un software de inteligencia artificial que te va a hacer pasar de 0 a 100 sin tener que pasar por todos los procesos de aprendizaje que requiere ser rentable. Además, va a quitar de la ecuación el miedo por saber si estás haciendo bien en entrar en una operación o no, ya que la IA carece de sentimientos. Así que, si quieres empezar a ser consistente y aumentar exponencialmente tus profits hasta en un 92%, tienes que ver el vídeo 92% de precisión, probando la IA de Orion One.